El tren 410, cubierto del polvo rojizo que sopla desde las llanuras secas de Santa Fe, entró en Redemption Gulch con un resoplido de vapor y un lamento de hierro fatigado. Pero no fue la máquina quien robó el aire de los pocos vecinos aburridos en el andén. Fue la mujer que bajó tambaleándose de uno de los vagones. Vestía ropas demasiado elegantes para aquel rincón olvidado por Dios. Su rostro era un mosaico de morados y azules, y de su labio partido caía una gota de sangre tan brillante como una perla roja. Dio 3 pasos vacilantes, con la mirada encendida de pánico, como si buscara una salida que no existía. Luego las piernas le fallaron, y cayó sobre las tablas astilladas de la estación, hecha un montón de seda rota y desesperación, como una muñeca abandonada por manos crueles. Un silencio espeso, cargado de miedo y juicio, cayó sobre todos, hasta que la sombra de un hombre se extendió sobre ella. El polvo de Redemption Gulch tenía vida propia, una capa fina y rojiza que cubría los techos desconchados, los bebederos de los caballos y las botas de los que se quedaban demasiado tiempo en la calle. Era el polvo de sueños secos, de vetas de oro que nunca dieron fruto. Colt Maddox conocía bien ese sabor. Apoyado en uno de los pilares del andén, no esperaba a nadie. Simplemente observaba cómo el día se deshacía en tonos de cobre. Su sombrero le cubría el rostro, un rostro curtido pero sereno, con unos ojos del color del cielo gastado por demasiados veranos y muy poca lluvia. La vio en el instante en que el conductor la ayudó a bajar. Ella no pertenecía a un sitio como ese. La seda verde oscuro de su vestido, rasgada en un hombro y manchada de tierra, hablaba de dinero, de ciudades lejanas del este. Pero fue su rostro lo que le apretó el pecho. Había visto hombres después de una pelea de cantina lucir mejor que eso. Los moretones eran recientes, duros y furiosos contra su piel pálida. Un ojo casi cerrado. En el otro, el terror brillaba como el de un caballo salvaje a punto de desbocarse. Los curiosos, un puñado de tenderos y vagos sin oficio, se quedaron mirando. Colt alcanzó a oír los susurros venenosos que empezaron a correr entre el aire caliente de la tarde. «Mírenla nomás», murmuró Etta Marsh, la encargada del correo. «Se habrá metido en líos con su hombre». Bram Danner, apoyado en un poste cercano, soltó una risa oscura. «O con un cliente. No sería la primera vez». Colt los ignoró. Su atención estaba en aquella mujer. La vio intentar ponerse derecha, en un esfuerzo inútil por recuperar algo de dignidad. Era doloroso presenciarlo. Revisó con la mirada las pocas construcciones que formaban la calle principal, como si esperara que apareciera un grupo de rescate. Pero al no encontrar nada, la poca fuerza que le quedaba la abandonó. Las rodillas cedieron, y cayó sin emitir ruido alguno. Nadie se movió por un largo momento. Era un problema, un pedazo de desgracia que el tren había tirado allí, y en Redemption Gulch nadie quería más problemas. Sheriff Lyle Mercer, un hombre cuyo valor cambiaba según el tamaño de su sueldo y el nivel de peligro, dio un paso al frente, pero se detuvo enseguida, midiendo el papeleo que tendría que llenar contra el deber que llevaba colgado en la camisa. Colt se separó del pilar. El tintinear de sus espuelas fue lo único que rompió el hechizo. Pasó junto a los curiosos, sin mirarlos siquiera. Se arrodilló junto a la mujer, dejando que el polvo se asentara en la rodilla de su pantalón de mezclilla muy gastado. Con suavidad, apartó de su mejilla amoratada un mechón de cabello castaño. Respiraba, pero de forma tenue. Sus manos estaban cerradas en puños, los nudillos blancos de tensión. «Sheriff», dijo Colt con voz baja pero firme. «Necesita al médico, no un interrogatorio». Mercer frunció el ceño. «Oye, Colt, tengo mis procedimientos». «¿Procedimientos? Lo único que pasa aquí es que está herida». Colt no apartó la mirada de la mujer. «Lo demás puede esperar». El sheriff, hombre acostumbrado a elegir sus peleas, bufó y retrocedió. Colt miró a 2 jóvenes del establo, ambos con ojos enormes de susto. «Ustedes 2, vengan»,
Vamos a llevarla con Doc Silas Crowe. Los muchachos se movieron de inmediato. Cuando Colt deslizó un brazo bajo los hombros de la mujer, sus dedos rozaron algo duro escondido en el corpiño de su vestido. Parecía un librito, cuero fino, quizá un diario. Un detalle íntimo que chocaba con la violencia evidente en su rostro. Colt no dijo nada. Entre todos la levantaron. Era más ligera de lo que esperaba. Parecía hecha de aire y miedo. Al alejarse del andén, los murmullos lo siguieron como moscas. Colt no miró atrás. Mantuvo la vista al frente, hacia el pequeño rótulo que decía Doc Silas Crowe, médico y cirujano. Su mente era un torbellino de preguntas que sabía que no debía hacer. Él era un ranchero, un hombre acostumbrado a sumar lluvias, contar reses y sobrevivir a las temporadas duras. Pero algo dentro de él, profundo como una raíz vieja, le decía que al levantar a aquella mujer del polvo, había invitado una tormenta a su vida y al frágil equilibrio de Redemption Gulch. Doc Crowe, con sus manos bondadosas y ojos cansados que habían visto cólera, heridas de bala y nacimientos complicados, chasqueó la lengua cuando la depositaron sobre la mesa de examen. ¡Santo cielo, Colt! ¿Qué demonios le hicieron? Colt respondió con una mentira suave, casi natural. Se cayó del tren. El doctor levantó una ceja incrédulo, pero no dijo más. ¡Santo cielo, Colt! ¿Qué demonios le pasó a esta muchacha? Se cayó del tren, respondió Colt Maddox, soltando la mentira con una facilidad que parecía costumbre. Era un escudo para ella, y también para él. Doc Silas Crowe lo miró por encima de sus lentes con una ceja alzada, sin creerse ni una palabra, pero decidió no discutir. Claro, y seguro un caballo la pateó un par de veces antes de caerse, ¿verdad? Suspiró. Alcánzame agua tibia y unos paños limpios. Mientras el médico limpiaba heridas y revisaba los moretones con manos pacientes, Colt se quedó junto a la ventana, observando la calle. La gente que se había juntado en la estación ya se había dispersado, pero él sentía sus miradas escondidas tras cortinas y puertas entreabiertas. Aquella mujer ya era el chisme más jugoso de Redemption Gulch, un misterio que los vecinos destriparían entre tragos de whisky y corrillos de costura. Múltiples contusiones en la cara y el torso, murmuró el médico mientras se examinaba. Diría que tiene una costilla rota del lado izquierdo. Hizo una pausa. Desnutrida, deshidratada, ha estado huyendo a toda prisa durante días. Tocó con cuidado un corte en la frente de la mujer y negó con la cabeza. Esto no fue casualidad, Colt. Esto fue personal y cruel. Colt solo asintió, la mandíbula apretada. Conocía bien el tipo de hombre capaz de hacer algo así. Y ese tipo de hombre no solía dejar marchar a su presa. Estaría ahí afuera, en alguna parte, y tarde o temprano seguiría el rastro del tren. Cuando Doc Crowe terminó de vendar las heridas y entablillar las costillas, se apartó con un suspiro cansado. Va a dormir un buen rato. Le di un poco de láudano para el dolor. Puede quedarse aquí esta noche, pero mi cuarto extra apenas es un catre. Puede quedarse en mi rancho. Las palabras salieron de la boca de Colt antes de que él mismo las pensara del todo. Su rancho estaba a unos cuantos kilómetros del pueblo. Silencioso, aislado, seguro. El doctor lo miró como si hubiera escuchado un disparate. Colt, no has llevado a una mujer a ese rancho desde nunca. Apretó los labios. ¿Estás seguro de querer meterte en lo que sea que esto sea? Colt recordó el objeto duro escondido en el vestido de la mujer, la mirada aterrada con la que había llegado, los murmullos, las risas maliciosas. No era un héroe. Solo era un hombre que sabía que hay líneas que simplemente no se cruzan. Necesita un lugar seguro, Doc, dijo sin más. Mi rancho sirve para eso. Cuando el sol empezó a caer y las sombras se alargaban como dedos huesudos sobre la calle, Colt se quedó sentado junto al camastro, esperando a que ella despertara. No sabía su nombre, ni de dónde venía,
ni qué demonio la perseguía. Solo sabía que había caído en la estación y que en un pueblo que le había dado la espalda, él le había tendido la mano. Y mientras el crepúsculo teñía todo de violeta, sintió el presentimiento amargo de que no había ofrecido solo una mano, sino quizá todo su porvenir. Lo primero que vio ella al abrir los ojos fue la luz suave de una lámpara de queroseno, proyectando sombras que danzaban sobre un techo de madera rústica. El aire olía a pino, a café y a algo más, polvo y cuero. Un sitio marcado por la presencia de un hombre. El pánico la atravesó como una puñalada fría. Intentó incorporarse, pero un dolor abrasador en las costillas la obligó a recostarse de nuevo con un jadeo. «Despacio», dijo una voz baja desde un rincón. «Estás a salvo». Giró la cabeza con dificultad. En una silla sencilla, junto a la ventana oscura, estaba sentado un hombre de presencia firme, como un roble que ha sobrevivido demasiados inviernos. Cuando sus ojos se acostumbraron, reconoció el rostro amable y cansado que la había recogido del polvo en la estación. ¿Dónde estoy?», susurró con la voz áspera. «En mi rancho», respondió él, levantándose despacio como quien no quiere asustar a un venado. «A unos kilómetros de Redemption Gulch. El doc te atendió lo mejor que pudo. Dijo que necesitas descanso». Señaló un vaso de agua en la mesita. «Soy Colt Maddox». Ella lo miró largo rato, buscando en su rostro la crueldad que ya esperaba de todos los hombres. Pero no encontró nada de eso. Solo una preocupación tranquila, demasiado extraña para ella. Mira, Lane», dijo al fin, pronunciando su nombre como si se le deslizara de una vida que ya no le pertenecía. «Es un nombre bonito», murmuró él sin insistir. No preguntó qué le había pasado, ni quién la había golpeado, ni por qué viajaba hacia un pueblo muerto. Su silencio era un regalo, un respiro. «¿Tienes hambre?». «Hice un guiso, nada especial. Estaba famélica. Llevaba 3 días sin una comida de verdad, sobreviviendo con una manzana robada y un pedazo de pan duro». Asintió con un movimiento leve. Colt la ayudó a incorporarse, acomodando las almohadas con manos firmes pero suaves. Aquel gesto sencillo, casi doméstico, le humedeció los ojos, aunque forcejeó para contener las lágrimas. Llorar era un lujo que ya no podía permitirse. Colt regresó con un cuenco de estofado caliente y un trozo de pan. Ella comenzó a comer despacio, como si temiera que el estómago la traicionara. Pero pronto el hambre pudo más que la vergüenza, y llevó las cucharadas con una urgencia casi feroz. Colt Maddox no hizo ningún comentario. Solo volvió a sentarse en su silla de siempre, limpiando una pieza de cuero con movimientos tranquilos, el vaivén constante de sus manos llenando de calma la habitación. Durante 2 días, esa fue su rutina. Él salía a atender el rancho bajo el sol inmisericorde, y ella descansaba en el silencio tibio de la cabaña, un silencio que era bálsamo para sus nervios deshechos. Colt le llevaba la comida, cambiaba sus vendas siguiendo las indicaciones de Doc Silas Crow, y le hablaba con esa voz grave y serena que parecía sostenerlo todo. Le contaba de sus caballos, de la falta de lluvia, de un becerro testarudo que no quería reconocer a su madre. Hablaba de cosas sencillas, cosas de vida y trabajo, y jamás, ni una sola vez, le preguntó por la vida de la que venía huyendo. Al tercer día, ella se sintió lo bastante fuerte para caminar. Se arrastró fuera del cuarto y entró en la estancia principal. Era un solo espacio amplio y muy limpio. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Sobre ella, un rifle colgado. Una pequeña cocina, una mesa con 2 sillas y un sillón gastado completaban el lugar. Una existencia simple, solitaria, muy propia de él. Colt estaba sentado en la mesa, arreglando una brida. Levantó la vista cuando ella entró, y una sonrisa leve apareció en sus labios. «Da gusto verte de pie». «Gracias», respondió ella, la voz más firme que antes. «Por todo». Respiró hondo.
No sé cómo podré pagarte esto algún día. No tienes que pagar nada, contestó él, sin mirarla, concentrado en el cuero entre sus manos. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo ella con un filo amargo en la voz. No lo habrían hecho. Yo vi sus caras en la estación. Él no la contradijo. Sabía que tenía razón. Mira Lane se acercó a la ventana. Afuera, el paisaje era inmenso e implacable. Colinas secas, piedras quemadas por el sol y un cielo azul interminable que parecía no haber conocido nunca la lluvia. Era bello en su dureza, pero también se sentía como el fin del mundo. Un buen sitio para desaparecer. «Estás muy lejos de casa, ¿verdad?», preguntó Colt con suavidad, sin dejar sus manos quietas. La pregunta, tan sencilla y tan tierna, la desbarató. Aquella muralla que había construido dentro de sí empezó a partirse. «No tengo casa», susurró, dándole la espalda. «Todos tenemos una en algún lugar», respondió él tranquilo. «Aunque sea solo un sitio del que estamos huyendo». Ella se giró despacio. Había miedo en su expresión, pero también una chispa de desafío. Ya no podía ocultar más. Ese hombre había sido más bueno de lo que merecía, y él debía saber el peligro que representaba protegerla. «Mi nombre no es Mira Lane». La voz le tembló. «Me llamo Mira Lane, pero antes fui Rosalind Pierce», tragó saliva. «Mi apellido real es Lane, Mira Lane, pero mi marido es Rafe Braddock». Colt dejó de trabajar. Levantó la mirada sin parpadear. No conocía ese nombre, pero entendió el peso que llevaba. «¿El nombre te dice algo?», ella preguntó temblando. Colt negó con la cabeza. «Es un hombre poderoso en Denver», continuó ella con la voz quebrada. «Dueño de minas, tierras, políticos, dueño de todo lo que toca. Y pensó que también era dueño de mí». Las palabras empezaron a brotar sin control, como un dique roto tras demasiada presión. Habló de un romance rápido que había terminado siendo una jaula dorada. Habló del encanto falso de Rafe Braddock, de su posesividad helada, de su temperamento que aterrorizaba a todos. Los moretones en su rostro eran su obra más reciente, y la más pública. Tenía que irme. Sus dedos apretaron la tela del sencillo vestido que Colt había comprado para ella en la tienda del pueblo. No podía simplemente marcharme. Él me encontraría. Tiene hombres en todas partes. Respiró hondo. Necesitaba algo. Algo que lo obligara a dejarme en paz. Una ventaja. «Leverage», murmuró Colt, comprendiendo al fin. Ella asintió, mirando hacia el cuarto donde estaba su vestido de seda roto. «Él lleva un libro de cuentas, uno privado. No solo sobre dinero», tragó. «Ahí guarda cada soborno, cada terreno conseguido por amenazas, cada hombre que se interpuso en su camino y luego desapareció». El rostro de Colt se volvió oscuro. «¿Y tú lo tienes?». Ella cerró los ojos un instante. «Sí, es pequeño, encuadernado en cuero. Lo cosí en el forro de mi corsé. Lo llevaba puesto cuando me encontraste». De pronto, el peso de su decisión en la estación cayó sobre él como un saco lleno de piedras. No era solo una mujer huyendo de un marido violento. Era una mujer que había robado el corazón secreto de un hombre peligroso. Muy peligroso. Un hombre que no se detendría hasta recuperarlo. Un hombre capaz de destruir un pueblo entero como Redemption Gulch sin pestañear. «¿Por qué aquí?», preguntó Colt casi en un susurro. «¿Por qué este lugar?». «Hay un nombre en ese libro», explicó ella bajando la voz. «Un nombre ligado a una mina cerca de aquí, la Lucky Strike. Fue una de las primeras adquisiciones de Rafe». Hizo una pausa. «El libro sugiere que el dueño original, Ward Kilmer, no vendió». Lo silenciaron. «El testigo que firmó la transferencia vivía, o vive, aquí. Un hombre llamado...». Ella dudó un instante,
intentando recordar aquel nombre que había leído a la luz temblorosa de una vela. Un hombre llamado Brody. Tragó saliva. La escritura estaba firmada por el sheriff Brody. El aire dentro de la cabaña se volvió espeso, casi frío. Sheriff Brody, el hombre de la estrella de lata, y del valor que se doblaba cuando tocaba el dinero. El mismo que en la estación la había mirado como si fuera un problema que no quería tocar ni con un palo. No era simple prudencia, era miedo. Sabía perfectamente quién era Rafe Braddock, y sabía lo que ese nombre significaba. Colt Maddox se levantó despacio y caminó hacia la chimenea, apoyando la mano sobre la piedra fría del hogar. De golpe entendió. No solo había invitado una tormenta a su vida. Aquella tormenta ya tenía raíces hundidas en la tierra envenenada del pueblo donde él vivía. Estaba dando refugio a una mujer que sostenía en sus manos la llave para destapar un secreto capaz de matar a cualquiera. «Él vendrá por ese libro, mira», dijo Colt sin girarse. «No es cuestión de sí, es cuestión de cuándo». «Lo sé», respondió ella, la voz cargada de una determinación desesperada. «Pero cuando venga, ya no voy a ser una mujer llena de moretones. Tendré la verdad conmigo, y tal vez, solo tal vez, eso sea un arma más fuerte que su dinero y sus hombres armados». Colt se volvió a mirarla. El miedo seguía ahí, escondido en sus ojos. Pero junto a él, empezaba a brillar otra cosa. Una chispa de fuerza, una valentía que ella misma apenas empezaba a descubrir. Le había ofrecido refugio del temporal. Ahora, parecía que también tendría que ayudarla a enfrentarlo. La paz frágil del rancho de Colt se rompió 4 días después, cuando aparecieron 2 jinetes. No se acercaron directamente a la cabaña. Colt los vio desde la loma donde estaba arreglando una línea de cercado. 2 puntos oscuros avanzando con intención sobre la llanura. No eran vaqueros. Se sentaban demasiado rígidos en la silla. Sus caballos eran demasiado buenos. Y llevaban la arrogancia típica de los hombres de ciudad, que piensan que la autoridad les viene del bolsillo de quien los contrató. Los observó cabalgar hasta Redemption Gulch y dirigirse de inmediato a la oficina del Marshal, que ahora era territorio de Sheriff Lyle Mercer. Colt guardó sus herramientas sin apuro, pero por dentro su mente corría. La avanzadilla había llegado. Rafe Braddock estaba extendiendo la red. Regresó al rancho al paso tranquilo de siempre, el rostro convertido en una máscara de piedra. Mira Lane estaba en el corral esparciendo grano para unas gallinas. El color había vuelto a sus mejillas, y los moretones del rostro se habían transformado en manchas amarillas y verdosas. Cuando ella alzó la vista y sonrió, una sonrisa limpia, sin miedo, algo le dolió en el pecho. Aquel gesto solo reforzó su decisión. «Tenemos compañía en el pueblo», dijo, desmontando del caballo. No necesitaba explicar nada. La sonrisa de ella desapareció al instante, sustituida por esa mirada asustada que ya conocía tan bien. «¿Cómo sabes que son de él?», preguntó ella, la voz tensa. «Lo sé y punto», dijo él. «Métete dentro y aléjate de las ventanas». Sus instintos se confirmaron 1 hora después. El sheriff Lyle Mercer llegó cabalgando hasta el rancho, su caballo levantando un rastro de polvo nervioso. No desmontó, lo que ya era señal suficiente. Se veía inquieto, los ojos moviéndose como si temiera que los hombres de Braddock salieran de entre los matorrales. «¡Colt!», gritó el sheriff con la voz tirante. «¿Tienes un minuto?». Colt salió al porche, limpiándose las manos en un trapo. «Parece que sí, sheriff. ¿Qué se le ofrece?». Mercer tragó saliva. «Hay 2 hombres en el pueblo, de Denver», haciendo preguntas. Se aclaró la garganta. «Están buscando a una mujer. Coincide con la descripción de la que tú...». Colt respondió sin comprometerse. «Dicen que es la esposa de un tal señor Rafe Braddock», continuó Mercer como si el nombre le supiera amargo, «y que está enferma, confundida, que robó unas cosillas de valor sentimental y se escapó».
Están muy interesados en encontrarla. Por su seguridad. ¿Valor sentimental?, repitió Colt, seco como la tierra del verano. Miró hacia la cabaña, sabiendo que Mira estaba escuchando desde adentro. ¿Y usted se lo cree? Los ojos del sheriff se movieron inquietos. No podía sostener la mirada de Colt. «No es cuestión de creer o no, Colt», balbuceó. «El señor Braddock es un hombre importante. Y estos tipos dejaron claro que ofrece una recompensa. Una buena recompensa. $500 por información que lleve a su regreso sano y salvo. $500. En un lugar como Redemption Gulch. Eso era una fortuna. Suficiente para comprar conciencias. Suficiente para que los vecinos se convirtieran en soplones. Suficiente para matar a un hombre. «La gente está hablando, Colt», insistió Mercer, la desesperación asomándose en su voz. «Recuerdan que la llevaste con el Dr. Crow. Saben que tú no te metes en líos. Y ahora todo parece sospechoso». «¿Qué está diciendo, sheriff?», preguntó Colt Maddox, con la voz bajando a un tono grave, cargado de advertencia. «Estoy diciendo que esto es un lío del que no quieres formar parte», respondió Sheriff Lyle Mercer nervioso. «El alcance de Rafe Braddock es muy largo. Dame algo que pueda decirles. Solo dime que ella no está aquí, Colt. Necesito una excusa para que se larguen». Mercer no hablaba como un hombre de la ley. Hablaba como alguien perseguido por un fantasma que creía haber enterrado. Su propia firma en una escritura sucia vinculada a Ward Kilmer. Colt lo observó en silencio, con una mirada dura como pedernal. Vio el miedo, la flaqueza. Y ese instinto de supervivencia que siempre superaba cualquier sentido del deber. «La única persona que tengo aquí es mi prima», respondió Colt con una mentira dicha con una facilidad sorprendente. «Vino del norte por cuestiones de salud. Está débil. No puede recibir visitas ni viajar». Mercer se aferró a aquella historia tan endeble, como si fuera madera en un naufragio. «Bien. Bien, tu prima. Les diré que se han equivocado». Se inclinó hacia adelante en la silla. «Pero ten cuidado, Colt. Estos hombres no son simples peones. Uno de ellos, un tal Vaughn Pike, tiene ojos de serpiente. No abandonarán la búsqueda tan fácilmente». Dicho eso, Mercer giró su caballo y salió al galope, como si huyera directamente del diablo. Dentro de la cabaña, Mira Lane se apoyó en la pared, pálida como la luna. $500, susurró. «Está intentando comprar todo el pueblo». «No solo comprarlo», la corrigió Colt, serio. «Quiere sacarte de tu escondite. Quiere que no tengas dónde respirar». Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Colt no puso un pie en el pueblo. Pero no hacía falta. El pueblo vino a él. Primero llegó Jet Rowley, el joven de los establos, con el pretexto de entregarle un saco de avena que Colt jamás había pedido. Jet hizo preguntas incómodas sobre la prima enferma, y sus ojos no dejaron de intentar mirar hacia las ventanas. Colt lo despidió con cortesía y un borde de acero en la voz. Luego llegó Etta Marsh, la encargada del correo, asegurando que traía una carta mal dirigida. En realidad, solo quería asomarse a la casa. Su rostro era una máscara de preocupación fingida. «Solo me inquieta por ti, Colt. Una familiar enferma puede ser una carga tremenda». Cada visita era una prueba, un tanteo, un mensaje claro. La red se estaba cerrando. Kate Voss y Brick Calloway seguían en el salón, comprando tragos, escuchando rumores y haciendo que la recompensa de $500 fermentara codicia en todos los corazones débiles. La reputación de Colt, ese respeto tranquilo que había tardado años en construir, empezaba a erosionarse bajo la mezcla de miedo y dinero. Él y Mira estaban en una isla que cada día se hacía más pequeña. Una tarde, mientras el silencio tensaba el aire, Mira no lo soportó más. «Esto no es justo para ti, Colt», rompió ella. «Deberías entregarme al sheriff. Que me lleven. Quizás si él recupera el libro».
me deje vivir. Colt la miró despacio con un dolor tranquilo en los ojos. ¿De verdad crees eso? Preguntó suavemente. ¿Crees que un hombre como Rafe Braddock, uno que te golpeó así, te dejaría marchar viva? Ella guardó silencio. Ese libro no es solo ventaja, Mira. Es tu sentencia. Sabes demasiado. Con o sin Ledger, no puede permitirse dejarte con vida. Las lágrimas saltaron en los ojos de Mira. Entonces, ¿qué hacemos? Sollozó. No podemos quedarnos aquí eternamente. En cuanto alguno en ese pueblo quiera $500, me van a entregar sin pensarlo. Colt se levantó y fue hacia la chimenea. Bajó el rifle de su soporte. Lo revisó con movimientos lentos, seguros. No tenemos que quedarnos aquí para siempre, dijo. Solo el tiempo necesario. ¿Tiempo para qué? Él se volvió, con el rifle apoyado en el brazo. Ese libro tiene más nombres que solo el de Mercer, ¿no? Ella asintió. Senadores, jueces, empresarios de Denver. Lo cuenta todo. Entonces ese es nuestro arma. La voz de Colt se volvió dura como un yunque. Braddock cree que puede aislarnos con miedo y dinero. Cree que es el único que puede presionar. Está equivocado. Su mirada cayó sobre la cajita de madera donde ella guardaba el Ledger. Necesitamos enviar un mensaje, no a la ley de este lugar, sino a alguien de Denver. Alguien cuyo nombre no aparezca ahí. Alguien que odie a Braddock o que tenga motivos para verlo caer. Un editor rival, un marshal honesto. Alguien que pueda mover los hilos correctos. Era un plan desesperado. Enviar un mensaje significaba confiar en alguien. Un jinete tendría que cruzar territorio donde seguro vigilaban los hombres de Braddock. ¿En quién podemos confiar?, preguntó Mira casi en un susurro. Aquí todos están listos para vendernos. Colt pensó. Pasó mentalmente por todos los rostros de Redemption Gulch. Los cobardes, los avaros, los indecisos. Solo uno quedó. En Doc Silas Crow, dijo al fin. Ese hombre valora la vida por encima del dinero, y ha visto con sus propios ojos lo que Braddock te hizo. Si alguien en este pueblo puede ayudarnos, es él. El plan era simple y mortal. Mira escribiría una carta. Vaga si caía en manos equivocadas, pero clara para quien debía recibirla. Wade would ride into town under the cover of darkness and get it to the doctor. That night, as a sliver of moon hung in the inky sky, Wade saddled his horse. Rosalind handed him the sealed envelope and the small, heavy ledger now wrapped in oilcloth. "Don't take the book unless you have to," she said, her voice filled with worry. "The letter is the priority. But if something happens, if you can't come back, give this to the doctor. Tell him to find a way. Don't let it have all been for nothing." He looked down at her, at the woman who had crashed into his life and overturned it completely. He saw the fire in her eyes again, brighter than ever. "I'll be back," he said. It was a promise. He slipped the ledger into his saddlebag and the letter into his coat pocket. Riding into Redemption Gulch felt like riding into the belly of a beast. The lights of the saloon spilled onto the street, and he could hear the tinny notes of a piano punctuated by loud laughter. He saw Colum, the snake-eyed man, standing on the saloon's porch, smoking a cheroot, his gaze sweeping the street. Wade guided his horse into the dark alley behind the doctor's office, his heart pounding a slow, heavy drumbeat against his ribs. He was no longer just a rancher. He was a conspirator, a man moving against a king. And in the silent, watchful dark of Redemption Gulch, he knew the storm was no longer gathering. It was about to break. Wade moved through the alley with the quiet grace of a predator, the shadows his only allies. He tethered his horse where it couldn't be seen from the street and crept to the back door of Doc Peterson's office. He knocked softly, a specific rhythm they had agreed upon long ago for emergencies. 3 quick. The door opened a crack and the doctor's weary face appeared. "Wait, thank God, get in quickly." The office was dark, save for a single lamp,
turned down low. The air smelled of antiseptic and stale coffee. Doc Peterson looked as if he hadn't slept in days. "They've been here," the doctor said, his voice a low whisper. "Colum the quiet one. He came by this afternoon, not asking questions, just observing. He wanted to know what medicines I'd been using lately. If I'd had any unusual patients." He wrung his hands. "He knows Wade, or he suspects strongly." "I know, Doc. That's why I'm here." Wade pulled the letter from his coat. "Rosalind wrote this. It's to a newspaper editor in Denver, a man named Philip Larson. He's known for being a rival of Kane's. The letter mentions evidence of Kane's business practices. It asks Larson to send a trusted agent here, discreetly." The doctor took the letter, his hand trembling slightly. "How am I to get this to Denver?" "The telegraph office is watched. Every man on the stagecoach is being scrutinized. I have a nephew who works as a freight driver," the doctor said after a moment's thought. "Frank, a good lad. He's not from this town. He just passes through on his run to Carson City. He's due tomorrow. He could take it. Kane's men are focused on people coming from Denver, not going out." "It's a risk, Doc," Wade said gravely. "Life is a risk." Peterson counted a flicker of defiance in his tired eyes. "That woman, what was done to her, is an affront to decency. I'll not stand by and let fear dictate my conscience." He looked at Wade. "What else?" Wade hesitated, then pulled the oilcloth-wrapped ledger from his coat. "This is the source, the evidence. I want you to have it. Hide it. If anything happens to me or Rosalind, this is all that's left." The doctor's eyes widened as he felt the weight of the small book. "My God, Wade, do you know what you're asking?" "I know. I'm asking you to be the last line of defense." Doc Peterson stared at the ledger. Then at Wade, he gave a nod. "I have an old hollowed-out medical text, Gray's Anatomy. No one will look for it there. It will be safe." A wave of relief washed over Wade. The burden was now shared. As he turned to leave, the front door of the doctor's office rattled. A loud, authoritative knock echoed through the small building. "Dr. Peterson!" a voice called out. It was smooth-cultured but laced with steel. It was a voice used to being obeyed. "Open up. I'm told you're a man who tends to the town's strays." The doctor froze his face. "Ashen. It's him," he mouthed silently to Wade. "Garrett Kane." Wade's blood ran cold. Kane wasn't supposed to be here yet. He was moving faster than they'd anticipated. He pressed himself into the deepest shadows of the back room as the doctor, composing himself with a visible effort, went to open the door. Garrett Kane filled the doorway. He was handsome in a severe, predatory way, dressed in an impeccably tailored black suit that seemed to absorb the light around it. His hair was silver at the temples, and his eyes, a piercing, intelligent gray, swept the room, missing nothing. Behind him stood the snake-eyed Colum and another broad-shouldered thug. "Mr. Kane," the doctor said, his voice commendably steady. "This is a late hour for a call. Forgive the intrusion, Doctor." Kane said, his voice a silken threat as he stepped inside, his men remaining on the porch. "I am in search of my wife. I have it on good authority that a woman fitting her description was brought to you injured several days ago. As I told your man, Colum, I see many people." The doctor demurred. "Patient confidentiality is a cornerstone of my profession." Kane smiled, a chilling expression devoid of any warmth. "Let us dispense with the formalities. My wife Rosalind is a fragile creature prone to flights of fancy. She has taken something that belongs to me. A family heirloom." His eyes bored into the doctor's. "I want her back, and I want my property. The $500 reward is now $1,000 for her, and another $1,000 for the return of my heirloom." No questions asked. He let the figure hang in the air, a staggering sum that could buy the soul of Redemption Gulch 10 times over. "I assure you, Mr. Kane, if such a person were in my care, I would be obligated to contact the authorities." Doc Peterson said. Kane's smile widened. "Doctor, in this part of the world, I am the authority." Now he took a step closer, his voice dropping. "I'm a reasonable man.
but my patience has its limits. My men will be staying in town. They will be visiting with your neighbors, your friends. They will be reminding everyone of the benefits of cooperation. He turned his gaze toward the back of the office as if he could sense Wade's presence in the shadows, and the consequences of obstruction. Good evening, Doctor. With that, he turned and was gone, leaving a palpable chill in his wake. The doctor leaned against the door, his face slick with sweat. He's not just casting a net, Wade. He's bought the town. He's turning it into his own private hunting ground. Wade knew what this meant. He couldn't go back to the ranch. Kane's men would be watching the roads. They were trapped. Rosalind, Wade said, his mind racing. She's alone out there. They won't move on her yet. The doctor reasoned, his mind clicking back into a logical rhythm. He'll want to be sure. He'll want you. He'll try to draw you out. The ranch is the bait. There's an old line cabin, Wade said, thinking fast. North of my property. It's abandoned, half collapsed, but the storm cellar is solid. If I can get back, I can move her there. They'll never find it. How will you get past them? They'll be watching the main road. I'll go through the Badlands. It's rough country, but I know it better than they do. Wade's jaw was set. Doc, get that letter to your nephew. It's our only hope now. And hide that book like your life depends on it. It does, Peterson said grimly. All our lives do. Wade slipped out the back door and into the darkness. The ride back to his ranch was a nightmare of stealth and caution. He avoided trails cutting through treacherous ravines and thick scrub, his horse's hooves muffled on the soft earth. Twice he saw the distant glow of a charote from riders positioned on the ridges watching his property. Kane had surrounded him. His ranch wasn't a home anymore. It was a cage. He reached the cabin just before dawn, entering through a back window he'd left unlatched. Rosalind was asleep in the chair by the cold fireplace, a shotgun laid across her lap. The sight sent a pang through him. This was what Garrett Kane had reduced her to. He gently touched her shoulder. She woke with a start, her eyes wide with terror before recognizing him. Wade, I was so worried. I heard riders. It's Kane, he said, quickly keeping his voice low. He's here, in town. We have to leave now. There was no time for questions. He grabbed a canteen, a blanket, and the box of ammunition from the mantelpiece. He led her out the back of the cabin and into the pre-dawn gloom. They moved on foot, sticking to the low ground, every rustle of a bush, every snap of a twig, sounding like a gunshot in the tense silence. The line cabin was 2 miles away, a dilapidated wreck half swallowed by the earth. But as Wade had said, the stone-lined storm cellar was intact. He pulled open the heavy wooden doors, revealing a dark, musty-smelling hole. In here, he commanded. It's not much, but it's safe. Stay here no matter what you hear. Don't come out, not for anything. Do you understand? She looked at the dark space, then back at his grim face. She nodded her fear, warring with her trust in him. What are you going to do? Kane wants to play a game. Wade set his eyes hard as flint. He's turned my home into bait. He's sitting in his castle in town, waiting for the peasant to come to him. Fine. Es hora de enseñarle al rey que el tablero es más grande de lo que imagina, murmuró Colt Maddox. Ayudó a Mira Lane a bajar al sótano, le entregó la escopeta y la manta. Volveré por ti, prometió. Al cerrar las pesadas puertas y dejarla en absoluta oscuridad, Colt sintió como algo dentro de él cambiaba para siempre. Ya no estaba solo protegiendo a una mujer herida, estaba defendiendo su tierra, su vida, y el alma de un pueblo que estaba a punto de ser devorado por un monstruo. Rafe Braddock había puesto un sitio. Ahora Colt iniciaría una guerra. Revisó su revólver. El frío del metal le devolvió cierta calma. Luego se fundió con el paisaje como un fantasma que camina entre su propio territorio. El sol se alzó sobre Redemption Gulch sin promesas. Más bien parecía un reflector iluminando un escenario preparado para la violencia. Braddock se había adueñado del único hotel del pueblo, usándolo como fortaleza.
Bourne Pike y otros hombres patrullaban las calles como si fueran suyas. El ambiente olía a miedo. La recompensa de $1000 se repetía en cada esquina, un susurro del diablo convirtiendo a vecinos decentes en sospechosos y a los débiles en peligrosos. Colt no se acercó al pueblo. En vez de eso, usó su conocimiento del terreno como si fuera un arma. Provocó un pequeño derrumbe en el camino de suministros. Asustó los caballos del establo, dispersándolos en las colinas para obligar a los hombres de Braddock a perder medio día persiguiéndolos. Eran golpes pequeños, sí, pero suficientes para irritar y desgastar. Un fantasma metiendo palos en los engranajes de una máquina enorme. Desde un risco alto, observó Redemption Gulch con sus binoculares. Vio salir a Braddock del hotel. Su rostro elegante estaba deformado por una furia contenida. Un rey irritado porque un campesino invisible le estaba sacudiendo el castillo. El plan de Colt funcionaba. Enfurecer a un hombre así era peligroso, pero también era su punto débil. Mientras tanto, en la oscuridad del sótano, Mira luchaba contra otro enemigo, el miedo. La escopeta pesaba demasiado en su regazo, fría y desconocida. Cada ruido, el chillido de un halcón, el viento entrando por las tablas rotas arriba, le hacía apretar los dientes. Para no perderse en la angustia, se concentró en el libro. Lo había estudiado durante horas, nombres, fechas, transacciones codificadas. No era solo una lista de delitos. Era un mapa del alma de Braddock, hecho de avaricia y crueldad. Y había encontrado su punto más débil. Unas páginas casi al final mostraban pagos constantes a un sanatorio en Filadelfia. Los recibos estaban a nombre de Garen Holt, pero las anotaciones escritas por el propio Braddock dejaban la verdad al descubierto. Rafe Braddock no era su verdadero nombre. Era Rafe Carter, hijo de un estafador arruinado que murió sin un centavo. Su fortuna, su título, su reputación. Todo era una mentira cuidadosamente construida para escapar de la vergüenza. Y para un hombre obsesionado con el poder, la humillación pública sería peor que la cárcel. En el pueblo, la rabia de Braddock estalló. Irrumpió en la oficina del sheriff. Ese ranchero, ese tal Maddox, escupió al sheriff Lyle Mercer. Se está burlando de mí. Lo quiero. Quiero que lo encuentren ya. Mis hombres lo están buscando, balbuceó Mercer empapado en sudor. Pero estas tierras son suyas, señor Braddock. Entonces lo sacamos a la fuerza, sentenció él. Salió a la calle y se dirigió a Bourne Pike. Ve al rancho de Maddox, llévate a 2. No me importa en qué quede convertido. Pero antes del atardecer, quiero ver una columna de humo visible desde 10 millas. Que lo vea arder. Luego vendrá a buscarme. Colt vio a los 3 jinetes dirigirse hacia su rancho. Vio el humo elevarse, primero un hilo gris, luego una pluma negra que rasgaba el cielo. Su corazón se encogió. Todo lo que su padre había construido, todo lo que él había conservado, se estaba convirtiendo en cenizas. La furia lo impulsó. Rodeó el terreno usando los cerros como escudo y llegó al sótano. Cuando abrió las puertas, Mira alzó la mirada. Tenía tierra en el rostro, pero los ojos le ardían como brasas. «Están quemando el rancho», dijo él con voz seca. «Lo sé». «Vi el humo», respondió ella levantando la escopeta. «¿Y ahora? ¿Huir?» «No», respondió Colt, firme. «Nada más de huir. Ni tú, ni yo». La miró de nuevo, no como víctima, sino como igual. Una mujer que había sobrevivido al infierno. Braddock cree que ya ganó. Cree que vendré enceguecido por la rabia y caeré en su trampa. Se detuvo. Y en parte tiene razón. Voy a ir tras él, pero no ciego. Ella bajó la mirada hacia la escopeta. Colt, nunca he disparado un arma. Él sonrió apenas, una sombra dura en su expresión. Mejor, dijo, porque tu arma no es esa. Se inclinó, mirándola directo a los ojos. Tu arma es tu voz. Su plan era una locura, casi un suicidio.
pero era lo único que tenían. Cuando el anochecer cayó sobre Redemption Gulch, Colt Maddox avanzó por el centro de la calle principal. No se ocultó, no se deslizó entre sombras. Caminó de frente, con el revólver enfundado a la cadera y el rostro convertido en una mezcla de rabia y duelo. Detrás de él, su rancho ardiendo en la distancia marcaba el horizonte como una cicatriz encendida. Los habitantes del pueblo lo observaban desde las ventanas, pálidos como ceniza. Ese era el momento final, el desenlace inevitable. Vaughn Pike y otro de los hombres de Rafe Braddock salieron del salón para bloquearle el paso. «Hasta aquí, ranchero», se burló Vaughn Pike. «El señor Braddock te espera dentro». Colt no aminoró el paso. «No he venido a verlo. He venido a matarlo». Su velocidad sorprendía, antes de que Pike siquiera comprendiera el peligro. Colt desenfundó. El estampido retumbó por toda la calle. Pero no apuntó a Pike. Disparó al cartel de madera del salón, justo encima de su cabeza, soltando una lluvia de astillas. Una distracción perfecta. Pike se cubrió instintivamente, y Colt se lanzó hacia adelante, usando el revólver como un arma contundente. Golpeó la mandíbula del otro pistolero, dejándolo desplomado en la tierra. Vaughn Pike, recuperándose, sacó su arma, pero Colt ya estaba encima, obligándolo a una pelea cuerpo a cuerpo, sucia y cerrada. Era exactamente la cortina de caos que necesitaban. Mientras todos se centraban en la pelea, una segunda figura salió del callejón junto a la tienda general. Era Mira Lane. Ya no parecía una mujer asustada. Llevaba el sencillo vestido de algodón que Colt le había comprado, pero caminaba con la firmeza de alguien que decide enfrentarse al destino. En su mano no había un arma, sino un papel doblado. Subió al porche de la oficina del sheriff, colocándose justo frente al hotel. «¡Rafe Carter!», gritó, una voz tan clara que cortó el aire como un cuchillo. El silencio fue inmediato. Colt estrelló su codo en la cara de Pike y lo apartó, abriéndose espacio. En la puerta del hotel apareció Rafe Braddock, con el rostro oscuro como tormenta. Ese nombre, su nombre real, lo había golpeado como una bala. «¿Qué demonios has dicho?», escupió, la máscara de control finalmente hecha añicos. «He dicho Rafe Carter», repitió Mira desplegando el papel. «Hijo de un estafador de Filadelfia. Tengo tu libro, el verdadero. Y una copia de esta página ya va camino de Denver junto con una carta. Era un farol, pero un farol perfecto». Los habitantes de Redemption Gulch salieron de sus casas, sorprendidos, confundidos, murmurando entre sí. «El todopoderoso Braddock. Un fraude. Conozco el sanatorio», continuó Mira, su voz temblando pero firme. «Conozco la vergüenza de la que has estado huyendo toda tu vida. Construiste un imperio de sangre para esconder que no eres más que el hijo de un embaucador barato». No lo acusó de crímenes. Lo apuñaló donde más dolía, su orgullo. Rafe Braddock se quedó helado, los ojos encendidos de odio puro. Su reputación, pieza por pieza, caía hecha añicos allí mismo, en una calle polvorienta. Perdió el control. Con un rugido, sacó una pequeña derringer plateada y disparó hacia Mira. Pero Colt ya lo había visto venir. Casi al mismo tiempo, Colt apretó el gatillo. Los dos disparos resonaron como uno solo. La bala de Braddock se incrustó en la madera junto a la cabeza de Mira. La de Colt dio de lleno en el hombro del magnate, girándolo y haciéndole caer el arma. Un silencio espeso cayó sobre el pueblo. Vaughn Pike, viendo caer a su jefe, huyó como un cobarde entre los callejones. La autoridad de Braddock desapareció con él, como polvo arrastrado por el viento. El sheriff Lyle Mercer, tal vez por primera vez en su carrera, levantó su pistola. «Esto se acabó, Braddock», dijo, la voz temblorosa pero decidida. Braddock había dejado una puerta abierta para la redención del sheriff, y Mercer la cruzaba por fin. Colt caminó hacia el hombre herido recostado contra la pared del hotel, sangrando entre los dedos. Pero no miró a Braddock. Miró a Mira. Allí estaba ella,
temblando sobre el porche, pero de pie, viva, victoriosa. Ella lo había hecho, con nada más que la verdad. Había derrotado a su monstruo. Doc Silas Crowe llegó apresurado con su maletín, observando a su nuevo paciente con una calma satisfecha. El hechizo se rompió. Rafe Braddock ya no era un titán, solo un hombre hundido, sangrando, expuesto ante todos. Colt se acercó a Mira, aún con el olor del humo y de la pólvora suspendido entre ambos. Colt tomó con suavidad la escopeta de entre los dedos temblorosos de Mira Lane. Su rostro seguía pálido, pero en su mirada ya no quedaba ni una sombra de miedo. Había claridad. Determinación. «Tenías razón, Colt», susurró ella. «La verdad es un arma más fuerte que cualquier bala». Él la observó unos segundos. Luego volvió la vista hacia el pueblo, y hacia el humo distante que todavía se levantaba donde antes estaba su rancho. Todo había cambiado. El polvo caía lentamente, y en ese silencio tenso, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una sentencia escrita, parecía una decisión. Su decisión. Aquel enfrentamiento en la calle polvorienta de Redemption Gulch no fue solo un final, sino un principio. Con el imperio de mentiras de Rafe Braddock desmantelado y con todo el contenido del libro contable en manos de las autoridades, gracias al viaje arriesgado del sobrino de Doc Silas Crowe, el joven Finn Calder, el escándalo sacudió Denver desde sus cimientos. Hombres poderosos cayeron, y el apellido Braddock o Carter se transformó en una maldición que nadie quería pronunciar. En Redemption Gulch, el pueblo, después de haber visto reflejada su propia codicia y su propio miedo en aquel monstruo, cambió para siempre. Encontró un nuevo tipo de orgullo, uno más tranquilo, más honesto. Colt Maddox reconstruyó su rancho, no solo con madera y clavos, sino con la ayuda de Mira, que descubrió que su verdadero hogar no estaba en una mansión de ciudad, sino bajo los cielos inmensos del oeste, donde el viento huele a libertad. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que el valor no significa no tener miedo, sino avanzar pese a él, de que la verdadera fuerza suele encontrarse en la determinación silenciosa de la gente común, cuando la vida los empuja al límite. Si esta historia de resistencia y redención te ha tocado el corazón, regálanos un me gusta y compártela con alguien que disfrute de los relatos de coraje verdadero. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias nacidas del alma indómita del oeste. Gracias por acompañarnos